Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión quiero analizar brevemente una presentación que algunas de ustedes me compartió a través del Facebook. Esta es una breve presentación que fue pues presentada por la podóloga Marisabel Lévano de un centro de formación e investigación podológica en Perú. Este vídeo, pues por razones del respeto a los derechos de autor, es privado, así es que algunos de ustedes van a poder verlo, ¿no? Bien, en esta ocasión estamos tratando aquí un tema que hasta cierto punto ha sido difícil para algunos conocer la herramienta. Y una de las herramientas más necesarias en el servicio de atención del pie es el micromotor, ¿sí? Por decirlo así, si no tenemos un micromotor a la mano, estamos hablando que estamos prescindiendo de prácticamente del 50% del proceso de atención del pie. Entonces, así de necesario es un micromotor y todos los accesorios que esto implica. Vamos a analizar de cerca de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? En el proceso de atención podológica podemos dividir en instrumental y equipo e inmobiliario o equipo inmobiliario. Entonces, todo lo necesario en el cubículo para poder reunir las condiciones propias para la atención del paciente, ya sea de ambiente y confort, ese es el mobiliario, ¿sí? El, el instrumental por sí, que se utiliza directamente en el servicio de atención del pie, pues es precisamente los instrumentos generalmente quirúrgicos en el proceso de atención del pie. Y el equipo pues son los complementos, ¿no? Como en este caso los micromotores, ¿sí? Bien, continuamos. Dice, uso del micromotor en algunas onicopatías. Bueno, vamos a aclarar que pues el uso del motor desde el punto de vista que está analizando aquí la podóloga habla de las onicopatías, ¿sí? Sin embargo, pues el micromotor no se relaciona directamente en las onicopatías. Todo buen podólogo sabe que hay ciertos procesos dentro de la atención del pie que va enfocado no solamente a las onicopatías, es decir, a un proceso de atención de una uña enferma. Hay muchísimos otros detalles y algunos de estos finos que se pueden realizar a través del uso de motores y micromotores. Entonces, pero de alguna manera aquí la podóloga lo está enfocando eso, ¿no? De las onicopatías, ¿sí? En el proceso de la atención del pie, sea la atención básica, atención de prevención o servicio podológico preventivo o en una atención primaria, pues siempre hay aquellas denominadas maniobras últimas que van a asegurar que el pie no tenga un compromiso en su salud. Todos aquellos detalles que tienen que eliminarse de tal manera que aseguren el confort y la estética. A esto se le llama el terminado, ¿no? Entonces el motor, dicho de otra manera, el motor va a ayudarnos a eliminar todos aquellos pequeños detalles que en cierta medida van a comprometer la comodidad y la estética del pie. Entonces no solamente en onicopatías,
Y quizás ustedes lo han visto muchas veces como el paciente puede señalar hasta cierto grado algunos detalles en su pie que consideran son antiestéticos, ¿no? Y escuchamos expresiones a veces como, oiga, y eso de allí, y no me va a retirar eso de acá. Esas son expresiones propias de quienes no acostumbran, por decirlo así, a establecer dentro de su protocolo un proceso determinado, el terminado como tal. Y esto lo va a realizar y vemos a través de la experiencia cómo se realiza con un micromotor y más que nada una buena fresa, el tipo correcto de fresa y la forma precisa de utilizarla, ¿sí? Aquí es cuando nos damos cuenta ese dicho sabio que a veces escuchamos, el instrumento correcto en la mano correcta, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere al micromotor, el motor y las fresas, pues tampoco es la excepción, ¿sí? Dice aquí la podóloga hace referencia lo que ocurre en muchos países sobre todo de América Latina, ¿no? Hay países de Europa donde la podología está, podemos decir que desarrollada y hasta cierto grado goza de prestigio y respeto. Y en algunos países de Latinoamérica como Brasil y Argentina son muy respetados. Y países como México pues está prácticamente en ciernes, está en pañales y todavía falta mucha cultura respecto de lo que es la podología y de lo que puede hacer, ¿sí? Por eso aquí la podóloga habla del día a día que vaya siendo reconocida por un gran aporte en el área de salud. Sin embargo, aunque aquí el tema no se va a enfocar a situaciones de salud pública, pero sí podemos mencionar que en países como el nuestro, donde se destina el 3% del Producto Interno a salud, comparado con el 12-20% en otros países, pues ya entendemos por qué la podología no avanza, ¿no? Dicho de otra forma, pues el presupuesto demuestra cuán interesados están los responsables de que la gente tenga salud, ¿verdad? Con ese bajo presupuesto. Entonces eso es algo que en cierta medida está deteniendo el progreso, no nada más en la podología, sino en muchísimas otras. Pues ya no hablemos ni de las especialidades médicas, sino de los servicios básicos de salud, ¿sí? Entonces podemos entender el problema básico y de interés que está dándose aquí, ¿sí? Luego dice, el podólogo requiere una serie de instrumentales necesarios para cumplir su abordaje. Entre ellos, habla del micromotor y de las fresas, ¿sí? Como parte de este instrumento importante en procedimientos podológicos. Por tal motivo, es importante conocer características en el manejo y aplicación y cuidados en el mantenimiento para brindar la atención de calidad al paciente, ¿sí? Al usuario. Bien. Y pues tiene razón, sí. Es importante el conocimiento básico del motor. Y no solo eso, sino ver ventajas y desventajas en los diferentes tipos de micromotor, ¿sí? Y habla acerca de los objetivos de su presentación en cierta, pues podemos hablar del resumen de tener un conocimiento pues efectivo respecto del uso, utilización de micromotor y las diferentes fresas, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Micromotor habla de características. Bien, aquí hay unas ilustraciones de dos clases de motores que muchos de ustedes ya están familiarizados con ellos, ¿sí? Este motor característico que vemos en la parte inferior, el marca Dremel, desde luego pues es el más conocido, ¿sí? Dremel afortunadamente
ya también se fabrica en México, entonces es sencillo la situación de la garantía, mantenimiento, piezas y demás. Frecuentemente vemos en algunas tiendas departamentales especializadas en herramienta y mantenimiento, pues las ofertas al respecto de estos tipos de motores, motor de mano. Aquí en México se conocen con varios nombres. Este tipo de motor puede ser llamado mototool, ¿sí? O rectificadora, mototool o rectificadora. Y hay diversas marcas, ya dijimos, la Dremel pues es la más conocida, y si vamos a hablar de calidad, pues podemos confiar plenamente en que esta clase de motor nos va a durar años, ¿sí? Algunos accesorios, como la parte inferior observamos el llamado látigo, que es una extensión rotatoria con una pieza de mano que va a tener ciertas ventajas. Va a aligerar el peso porque hay quienes lo sujetan directamente y resulta pesado y cansado después de varios servicios al día. Incluso puede haber ahí procesos de lesión de la mano, ¿sí? Para eso fue pensado esta extensión que está abajo, el chicote o látigo de extensión, o sencillamente extensión rotatoria, ¿de acuerdo? Entonces, ventajas y desventajas. Bueno, la principal desventaja estaría en su tamaño y peso, si es que no nos acostumbramos al uso de esa extensión, de ese chicote. Algunos han referido que no les gusta la sensación de ese chicote en mano y prefieren mejor tomarlo directamente, pero luego después comienzan a quejarse del dolor de su mano, de la palma, porque resulta traumático, ¿sí? Tiene los kits con los que vienen, son la medida es de 5 milímetros, o sea, son fresas gruesas, 5 milímetros, y el kit promedio de las fresas, de las mayorías de las fresas en atención podológica, y algunas de estas pues son odontológicas, de ahí fueron adoptadas, vamos a hablar claramente. No existen las llamadas fresas podológicas como tal, ¿no? Surgieron o nacieron como parte del instrumental de atención en odontología, y podología la adoptó, ¿sí? El estándar son 3 milímetros y en los procesos industriales de 5 milímetros, entonces es una desventaja en ese sentido. Sin embargo, estos motores traen los llamadas mordazas o mandriles portafresa, que son intercambiables. Entonces cuando intercambiamos la pieza chica, entonces ya podemos utilizar la de 3 milímetros, y si no, utilizar la de 5. El problema es que el kit de estos motores viene de 5 milímetros, y si queremos intercambiar las de 3 milímetros que son de uso común en podología, tenemos que estar haciendo el cambio de las portaherramientas, ¿sí? Bien. El motor de la parte de arriba, ese es el llamado micromotor, pulidora, y en muchas tiendas online sencillamente le llaman pulidora de manicure, ¿verdad? El nombre correcto o más acertado de esto sería el micromotor, ¿sí? Bien. Dice características: es aquel que efectúa movimientos rotatorios a diferentes velocidades con el fin de mover una fresa colocada en su extremo. Su sistema rotatorio de baja velocidad, en torno a los 40,000.
Bien, ya de por sí 40.000 revoluciones en realidad es una revolución muy alta. Lo que pasa es que hay motores de uso industrial que alcanzan velocidades más altas. Por eso se dice que es una revolución baja. Sería en cierto sentido una velocidad muy alta porque ningún tejido, ni la uña, ni el callo, ni mucho menos, la vamos a trabajar a tan alta velocidad. ¿Sí? O sea, no, ni el tejido tiene la condición propia ni la resistencia para poder soportar velocidades tan altas. Entonces, la realidad es que nunca vamos a utilizar un motor a velocidades tan altas. Es por eso que estos motores pues vienen con un selector de velocidad, ¿sí? Un selector de velocidad. Quiero aclarar que hay dos sistemas de regulación de velocidad en los micromotores, en el motor que está aquí en la parte de arriba de esta presentación, de esta diapositiva. Viene el regulador de velocidad o dimer de escalonado o de pasos. Es decir, vamos subiendo pico tras pico, un clic, 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 y vienen aumentando súbitamente de clic en clic. Y viene el regulador dimer continuo, donde va del cero, es decir, detenido. Vamos girando con suavidad y vemos cómo el motor comienza a girar despacio, despacio, y va aumentando conforme giramos el dimer o el controlador. En cambio en el escalonado no, ¿verdad? Por lo regular ponemos la velocidad más baja y no es posible dejarlo en cero. Trae un control de pedal. Algunos de esos pedales viene el regulador de velocidad, viene en el pedal. Otros modelos no, ¿sí? Entonces se debe de confiar en el regulador de velocidad que viene precisamente en el llamado motor, ¿sí? Esta carcasa, ese es el regulador del motor. El regulador viene la extensión o cable, y a este, que en realidad es el motor, este es el regulador, este es el motor, le llamamos pieza de mano, ¿sí? Pieza de mano, pero el motor está allí, en la pieza de mano, ¿correcto? Entonces, todos los modelos de micromotores tienen el botón para variar, o el control variador de la velocidad en el regulador, ¿sí? No en la pieza de mano, sino en el regulador. Es aquí en el regulador también donde se puede cambiar el giro en contra y a favor de las manecillas del reloj. Cuando el motor gira en el sentido de las manecillas del reloj, ese es el giro estándar, ¿sí? El forward, el adelante. Y cuando es en contra, es el review, ¿verdad? La reversa. No tiene sentido variar el giro del motor. ¿Por qué? Porque casi todas las fresas que vamos a utilizar en el servicio podológico están diseñadas para el giro en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Forward, no en reversa. A excepción de las fresas de polvo de diamante. Las fresas polvo de diamante, por su relieve, pueden pulir en cualquier sentido, adelante o atrás. Mas sin embargo, en el resto de las fresas no. Debemos de tener mucho cuidado en verificar siempre que el giro sea en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, con respecto al mandril portalija, pudiera ser un problema porque al menos yo lo he notado con algunos de los alumnos.
me llaman y me dicen, maestro, algo pasa, fíjese que utilizo el mandril y sale volando la lija, me bota el disco, se cae el tornillo, le hago y se cae y se cae. ¿Por qué sucede esto? Pues sencillamente les digo, a ver, checa ahí tu motor, ve en el sentido del giro, si está en reversa. Ah, sí es cierto, por eso botaba el tornillo, ¿verdad? Entonces recordemos que el tornillo de sujeción donde va la lija tiene un sentido. Entonces si le dan en reversa se va a destornillar, en vez de atornillarse se va a destornillar, por eso se sale. Entonces deben de cuidar mucho ese aspecto, ¿correcto? Bien, y ya dijimos, aquí en el regulador, pues el control de velocidad, el sentido del giro. Algunos motores tienen ahí un botón donde dice hand, foot, mano, pie. Encendemos o apretamos el botón en la posición de hand y ya no necesitamos usar el pedal. El motor se va a mantener funcionando sin necesidad de que intervengamos. En cambio, si queremos utilizar el pedal, pues entonces movemos el botón en la posición foot, de tal manera que podemos estar controlando la acción del motor, ¿sí? Bien, por eso dice aquí, permite giro y contragiro, ¿no? Ya dijimos hacia adelante y hacia atrás. De 0 a 40,000 ya dijimos en qué casos, ¿sí? Si dependiendo del varistor del motor, si es desde 0 o por lo regular es de las 2000 y va subiendo de 2 en 2 aproximadamente. Bien, la ventaja de los motores eléctricos está claramente en que ellos, la velocidad y el torque se pueden controlar fácilmente. Bien, pero ¿qué es el torque? El torque, dicho de otra manera, es la potencia que tiene el motor, ¿sí? El torque. Es decir, ustedes ponen el motor a girar en la velocidad más baja, ¿sí? Y traten de detenerlo apretando con su mano a la punta que se coloque ahí, y van a ver cómo lo podemos detener. Y en otros motores no, ¿verdad? Se requiere más fuerza para detenerlo. Este motor que está aquí abajo, el Dremel 3000, modelo 3000, es un motor que tiene mucho torque, tiene mucha potencia. Podemos aplicar unas 10,000 revoluciones y es difícil detenerlo con el apretón de mano. En cambio, el motor que está acá, en la parte superior, el micromotor, a las mismas revoluciones lo apretamos entre los dedos y lo podemos detener. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Esto, ¿cómo se traduce en el servicio podológico? Bueno, la realidad es que el motor de arriba, pues no se requiere tanto torque. Si vamos a desbridar una uña muy gruesa, hipertrofiada y dura, pues con una fresa bien afilada, ya ni siquiera necesitamos aplicar demasiada velocidad o tener un motor de mucha potencia o de mucho torque para que nos funcione, ¿no? Aquí la clave va a ser la fresa, más que nada, más que el motor, o pensar que el motor debe de tener mucho torque, más bien es la fresa que utilicemos, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes deciden con cuál se quedan. Pueden variar en precio, sin embargo, pues en el mercado cuestan aproximadamente lo mismo, ¿sí? Así es que en precio pues no habría gran diferencia entre los dos, ¿de acuerdo? Bien, luego dice, enfermedades causadas por el mal uso del micromotor. Pues más que nada, el mal uso de este motor, ¿verdad? Del Dremel, no del micromotor promedio. Si ustedes hacen una búsqueda en el Google de los motores como tal, pueden poner ahí micromotor y le ponen tipo maratón. Pongan en Google tipo maratón y va a salir como este, motor tipo maratón. O pulidora de manicure, también van a salir muchos modelos, ¿verdad?
Por lo regular, con esos motores, los tipos maratón o los micromotores, pues no hay problemas con el uso constante de la herramienta de mano o la pieza de mano con la sujeción, ¿sí? Más bien va a ser con este tipo de motor, el Dremel. Habla acerca, en esta parte de aquí, sabemos que la mano sujeta los objetos a través de la oposición del pulgar. Cuando se cierra la palma en esta parte inferior del metacarpo que corresponde al pulgar, aquí se ve todos los músculos. En esta estructura hay unas estructuras tendinosas aquí más fibrosas, que cuando el dedo pulgar se opone hace un fenómeno de pinza. Y esta parte, es decir, lo gordito en la base del pulgar, que es la eminencia hipotenar del pulgar, hace un fenómeno de apinzamiento. Entonces, cuando hace ese fenómeno de apinzamiento, sujetamos el motor ahí, pero le aplicamos tensión a esta parte músculo tendinosa, va a oprimir el nervio, ¿sí? El nervio radial. Aquí viene el nervio radial casi al centro de la muñeca, y exactamente la base hipotenar se va a dividir en varias ramas, ¿sí? 4 ramas principales y cada una de ellas se bifurca a estas partes de la mano, como observamos aquí. Entonces, al haber estrés aquí y el fenómeno de apinzamiento de ese motor, es como se va a dar el llamado síndrome del túnel de Guillain, ¿sí? O el del escritor. Sensación de quemazón, dolor y calambres, ¿sí? Eso es lo que llega a ocurrir ahí. Una tendinitis básica, ¿sí? Aplicada en esta zona, ¿correcto? Con el motor tipo maratón no sucede este fenómeno. De ahí la desventaja de utilizar este tipo de motor, cuando preferimos utilizarlo sin la extensión, ¿verdad? Esta extensión de acá, ¿sí? Pero con el llamado tipo maratón con pieza de mano, no va a ocurrir ese problema. Digo, a menos de que hagamos 10,000 pedicures al día, ¿verdad? Bien, pasamos a las fresas. Fresas instrumental rotatorio, ¿verdad? Dice, el material rotatorio es de suma importancia en la podología, ya que se requiere de ellos tanto en los tratamientos básicos como en los especializados. Vamos a entender entonces que las fresas, desde un servicio podológico preventivo hasta una patología de uña como tal, ¿sí? Recientemente alguien hablaba al respecto de un podólogo español, decía que ya no se debe de hacer la exfoliación de las uñas con fresa, pero para nada, está contraindicado. No debe de hacerse la exfoliación de una uña, ya no se usa, ¿verdad? Sin embargo, no hay justificación para esto. Quizás fue mala información o la información mal presentada. ¿Por qué decimos esto? Ok, una uña sana, estéticamente armoniosa, ¿para qué la vamos a pulir? ¿Para qué vamos a utilizar una fresa y darle ahí para exfoliar la uña? El consejo es, vas a utilizar una fresa polvo de diamante únicamente para eliminar algunos detalles, sobre todo a lo que sería el eponiquio, donde el eponiquio está comprometido por excesiva queratosis o una cutícula mal cuidada, y además teniendo la precaución de no dañar el eponiquio, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar la fresa correcta con la técnica correcta para no comprometer la integridad del tejido. Pero si el resto de la uña está bien, ¿como para qué vamos a exfoliarla? ¿Sí me explico? 8 de cada 10 pacientes, la realidad
La clínica diaria lo muestra. 8 de cada 10 pacientes tenemos que exfoliar la uña. Porque muchos de ellos traen puntos, estrías, depresiones, engrosamiento, etcétera, etcétera. Muchas anomalías, no nada más en las curvaturas, en las convexidades de la uña, sino de borde, de surco nicocanal y de la textura misma de la uña, ¿no? Entonces ahí ya está justificado hacer un proceso de exfoliación, ¿correcto? Entonces va a depender de cada caso la fresa que vamos a escoger. Dice, conocer estos instrumentos desde su composición, clasificación, uso, forma de interactuar con el micromotor. Dice que es el binomio perfecto para la podología. De ahí que les decía que sin motor, pues olvídate que sea un proceso de atención completo, ¿sí? Bien, importante para realizar un procedimiento profesional. Luego habla acerca de la clasificación de las fresas. Tenemos una clasificación básica, ¿verdad? De 3 tipos de fresas. En base al material. La clasificación de las fresas en base a su material de fabricación. Tenemos 3 principales. Acero al carbono, es decir, acero al alto carbono. Acero al alto carbono. El acero al alto carbono, como su nombre lo indica, es un acero muy duro. Tiene un excesivo contenido de carbono en comparación con el resto de otros aceros. Este le confiere cierta dureza a la fresa, pero también se traducen en desventajas. Tiene un filo muy duro, pero aquí está el problema cuando tienen alrededor del 2% de carbono. Estas fresas resultan hiperoxidables, o sea, se oxidan súper facilísimo. Son fáciles o muy sensibles a la corrosión. La mayoría de los antisépticos y líquidos que utilizamos aquí en servicio podológico sencillamente la van a oxidar rápidamente. Así es que ese tipo de fresas están destinadas a servir en el proceso podológico por un corto espacio de tiempo. Entonces hay que estarlas desechando y cambiando prontamente. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a dañar van a ser esos filos. La configuración básica son crestas afiladas en un sentido longitudinal. Cada una de estas crestas afiladas son traumáticas, ofrecen un gradiente de golpe hacia la uña y prácticamente desbastan la uña, la rebanan, ¿sí? Bien, y luego vienen las de carburo de tungsteno, también son de acero. La diferencia es que se hace una aleación, una mezcla de varios metales. No solamente se le agrega carbono, sino que se le va a agregar, entre otras cosas, el tungsteno, el titanio, el cobalto, de tal forma que este acero se vuelve, llamémosle así, inoxidable, resistente a la corrosión. Sus filos van a ser también unos filos muy duros, pero como resisten más a la corrosión, este tipo de fresas tienen una vida mucho más larga que las anteriores, ¿sí? No se van a oxidar tan fácil, pero tienen algunos inconvenientes. El inconveniente básico es que las formas que tienen fueron pensadas principalmente para procesos industriales y para trabajar los dientes, no las uñas. Entonces, el que ha utilizado una fresa de carbono, luego utiliza el carburo de tungsteno, se puede dar cuenta en la efectividad del desbaste de la misma.
La de acero al carbono desbasta la uña con un mínimo esfuerzo, súper rápido, siempre y cuando sea una fresa relativamente nueva o bien cuidada. En cambio, la de carburo de tungsteno ofrece un mayor gradiente de calor porque se requiere un poco mayor de esfuerzo en el corte. Entonces se produce mayor calor. ¿Sí? Esa es una de las desventajas de la de carburo de tungsteno. Y la de diamante, pues no es que haya una desventaja en el proceso del tratamiento de la uña. Sencillamente las de diamante no fueron hechas para un desbaste grueso, sino más bien un desbaste fino o pulido y afinado. Entonces pensar en una uña hipertrófica, gruesa, y tratar de desbastarla con polvo de diamante, pues no es posible, ¿verdad? Le llamamos de diamante porque viene en una unión de soldadura de partículas de diamante en un troquel de la fresa usando materiales de unión como cromo y níquel. Entonces es una aleación enriquecida con micropartículas de diamantes de calidad industrial, diamante de corte, hagan de cuenta como lija, ¿sí? Y realizan una acción de desbaste fino o pulido, ¿sí? Y ofrece el trabajo fino como tal para darle un aspecto más terso a la uña. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos la ilustración de esas tres veces que ya mencionamos. Vean, aquí estamos hablando la cresta afilada, sentido longitudinal de las crestas, crestas igualmente afiladas pero en un sentido helicoidal, es decir, inclinado. Esa es la diferencia básica entre las dos, la configuración de los filos, ¿sí? La fresa de acero al carbono es un material que se fractura rápidamente, se corroe con facilidad con las diferentes sustancias de desinfección, está muy limitado su uso a altas velocidades y no puede excederse a más de 70,000. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué podólogo va a utilizar una fresa a estas velocidades? Pues no es una velocidad, pues es una velocidad descabellada, ¿sí? La mayoría de las fresas en el proceso de atención podológico, sea desbaste de la uña, desbaste grueso o desbaste fino, es de 10,000 a 15,000 revoluciones, así de fácil, ¿sí? No necesitamos pasar más allá. Este tipo de fresas, como lo dice aquí, están más bien diseñadas para altas velocidades. De ahí que ustedes, cuando, por lo menos en nuestro país, cuando van y buscan este tipo de fresas, las piden como fresón acerado de alta, ¿sí? Es decir, fresón acero de alto carbono para alta velocidad, fresón acerado para alta velocidad. Y pues como en todo hay nombres técnicos y nombres vulgares, ¿verdad? Entonces a algunos lugares nada más les van a decir fresón de mazorca, ¿verdad? Porque es la más conocida. Puede variar la forma en mazorca, pera, pimpollo, redonda, pino, flama o gota, ¿sí? Son las formas estándares, como las que están aquí en la ilustración. Entonces dijimos, esta es la fresa clásica y la más preferida por los podólogos, siempre y cuando no desmerezca. Algunos tienen mucho cuidado en protegerlas con una capa de lubricante y luego meterlas al esterilizador perfectamente secos para evitar la corrosión de los mismos, pero aún así van a ver cómo se van a ir desmereciendo. En ese momento hay que cambiarlas, ¿sí? Luego tenemos el
fresón acero al carburo de tungsteno. Entonces, aquí, fresón acerado, fresón de carburo, fresón acerado, fresón de carburo. Tienen las formas helicoidales de los filos, ¿sí? Por lo regular, también tenemos que verificar el corte. Tiene un ángulo de corte inclinado, pero también es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Va a haber el giro en ese sentido para que realice el corte. Material extremadamente duro, es el doble en dureza que el acero inoxidable o que el acero el acero al carbono, de tal manera que este tipo de fresa es más propia para trabajar la uña un poco más blanda, una uña que se está prácticamente desintegrando, o para trabajar acrílicos, los acrílicos suaves. La desventaja de esta fresa produce un alto gradiente de calor. Dicho de otra manera, si la utilizamos a una velocidad alta, va a producir mucho calor. De ahí que se le llame fresón de baja, ¿sí? Así, fresón de baja velocidad. La dureza y el grado del ángulo de corte de la misma va a depender del color que tenga aquí en la base de la fresa, ahí, dependiendo del color. El estándar es el azul, ¿sí? Bien, aquí no sé por qué la podóloga puso esta ilustración. Pues estas son fresas de acero inoxidable, o las llamadas de acero tipo carbide. No son las de diamante, ¿sí? No es la diamantada. No sé por qué puse su ilustración ahí, pero vamos. Las fresas con el recubrimiento de diamante son las fresas más agresivas en corte, generan un alto grado de calor, sí. No sé por qué habla de la agresividad en el corte cuando en realidad el desbaste es fino. Entonces es tan fina como queramos utilizarla. La fresa polvo de diamante es tan fina como queramos utilizarla, ¿sí? Aquí más que nada dice fresa diamantada, cubrimiento de diamantes. Ok, este tipo de fresa no se va a utilizar en podología, ¿verdad? Es fresa para el desbaste de materiales muy duros, ¿sí? Entonces ignoro por qué la introdujo aquí, pero no es la propia, ¿verdad? Dice, por la forma de su parte activa, redonda, sí, la redonda. Esta redonda, con las crestas como tal, pues es propia para abrir boquetes. Este tipo de configuración es en la que le llamamos fresa de cirugía. Vamos a ver cómo es muy útil para extraer los núcleos en los elomas. El núcleo del eloma, la llamada de cirugía, es excelente para eso. Si le vamos a utilizar las uñas aquí, pues va a ser para abrir boquetes, ¿no? No sé exactamente para qué quisiéramos abrir un boquete en una uña. Quizás para prepararla en una onicoplastía como tal. Pero es más bien propia para la extracción de los núcleos de los elomas. Ya si hablamos de la polvo de diamante, pues es el afinado de los bordes, ¿verdad? En cambio, si lo tenemos en cilindro, ¿sí? Va a ser para el afinado superficies más bien planas, para dar el terminado más propio hacia el borde libre cuando ha fallado el corte de la alicata, cuando de plano la alicata no puede entrar por el mal corte que realizó el paciente. Ahí sí se puede realizar pues afinar el borde con una de barrilito o punta plana, ¿sí? Como tal.
la experiencia de cada uno de nosotros en la utilización de las fresas se va a ir dando. Dice cilindro de punta redonda. Facilita la preparación de ángulos redondeados en bordes laterales de la uña, ¿eh? Porque están cerca de la piel. Porque si sufrimos por ahí un mal movimiento no vamos a dañar la piel. Quiero que sepan que de cualquier manera la fresa polvo de diamante no va a dañar la piel siempre y cuando no ejerzamos una gran fuerza ahí sobre el tejido, ¿sí? Luego dice interproximal cónica, más afinada, brinda delicada disminución de los bordes laterales en caso de onicomicosis. Cada uno de nosotros entonces, cuando va adquiriendo la experiencia en el manejo de las fresas, va entendiendo cómo cada una de estas fresas va enfocada hacia algún detalle de atención, sobre todo de la uña. Pero no solamente del proceso de la uña, sino también de las queratosis, también del surco onicocanal. ¿Sí? Pues básicamente aquí termina esta presentación. Yo sé que puede haber todavía muchas dudas al respecto, pero espero que este video les haya sido informativo. Si tienen algunas dudas, por favor háganmelas llegar y vamos a analizar entonces más adelante el vídeo que se requiere para una mejor comprensión del tema. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias por su atención.